Soy José Ubaldo Bernardo Sanz, profesor de la asignatura de Historia Económica en el grado de Administración y Dirección de Empresas. En este tema vamos a recorrer un periodo de aproximadamente un siglo y medio donde explicaremos la evolución económica mundial hasta las vísperas del salto que conocemos como revolución industrial que se produce en Inglaterra. Desde el punto de vista político, el periodo se inicia en Europa con la consolidación del sistema de estados que resultan del fin de la Guerra de los 30 años y de la firma del Tratado de Westfalia en 1648. En Asia, el inicio del gobierno de la dinastía Qing en 1644 lleva a la estabilidad y a un amplio periodo de la expansión territorial en China. Por tanto, la C que aparece antes de la cronología indica fechas aproximadas. Algunos de los datos aportados se extienden a los comienzos del siglo XIX, mientras que algunos de los acontecimientos concomitantes con la Revolución Industrial aparecerán antes de 1780. El final de este periodo cabalga, por tanto, entre dos épocas, y así concluiremos con aspectos relacionados con la madurez del capitalismo comercial y algunas de las transformaciones que anuncian una nueva etapa. No obstante, hay que insistir durante esta fase en la pervivencia de economías preindustriales, con un peso abrumador de la agricultura basada en las pequeñas explotaciones campesinas orientadas hacia la autosubsistencia, así como un sector secundario donde la unidad básica es el pequeño taller, en el que el factor principal es el trabajo de artesanos y oficiales, aparte de la pequeña producción manufacturera rural. Esto quiere decir que todavía buena parte de la economía, desde la subsistencia a los intercambios, quedan bajo la esfera de los límites que marca la dinámica extensiva de un crecimiento sobre la base de más tierra y más brazos para obtener más producto. Este tipo de sociedad preindustrial, que en Europa estudiamos dentro de un marco aún dominado por las relaciones feudales, está caracterizado además por el predominio social de la nobleza y el clero, con unas capas burguesas minoritarias que poco a poco se van enriqueciendo por el incremento de la expansión de los mercados y la internacionalización de la economía, donde los europeos consolidan su papel de intermediario. La economía española, que estudiamos al final del capítulo, entra dentro de estas pautas generalizadas de modelo extensivo. A pesar de su creciente papel en el mundo, debemos tener presente que Europa sigue siendo una pequeña parte de la economía mundial, donde Asia representa todavía a fines del siglo XVIII más del 60% del producto global y es donde se asienta el grueso de la población, así como la mayor parte de la producción de manufacturas y de los intercambios, con niveles de renta, en general, muy similares a los europeos, y zonas muy dinámicas desde el punto de vista comercial e industrial. Bien es cierto que, como se exponía en el tema anterior, una diferencia principal se observa en los aspectos institucionales. En Asia perviven grandes imperios centralizados, con formas de vida tradicionales muy cerrados al exterior frente a la dinámica que habían generado los estados nacionales europeos. Teniendo en cuenta estos patrones de estabilidad y permanencia, este tema abordará algunos de los efectos dinámicos que afectarán a la evolución económica mundial y sirven para preparar las condiciones que observaremos en el tema siguiente. Por ejemplo, veremos la maduración de las políticas mercantilistas relacionadas con el peso creciente de los estados a la hora de intervenir en distintas esferas de la economía, como una de las vías de obtención de ingresos y, por tanto, fortalecer su poder. El comercio internacional es una de sus principales herramientas, que muchas veces está asociada con las guerras que se producen en este periodo, resultado, por ejemplo, de la competencia entre los estados por hacerse con el monopolio de ciertas zonas productoras o del tráfico de determinados productos. El capitalismo comercial, a través del ensanchamiento y la interconexión del mercado mundial, favorece el denominado crecimiento smithiano, es decir, una progresiva modificación de las pautas de producción, tanto sectorial como regional, amparadas principalmente en este crecimiento de la demanda, como por ejemplo el notable aumento de la producción de manufacturas rurales, lo que conocemos como protoindustrialización, orientadas hacia mercados muy alejados. También progresan notablemente las actividades en las ciudades, sobre todo las que están en el litoral, donde hay una gran diversificación sectorial. Este aumento de actividades genera un incremento del empleo y renta que se observa sobre todo en las diferencias crecientes de salario entre las zonas más vinculadas con el mercado, por ejemplo en el norte de Europa, y las que se han quedado inmersas en los patrones extensivos de crecimiento, caso de Europa centro-oriental o en el Mediterráneo, y concretamente el caso español.
Las zonas donde se incrementa la renta familiar experimentan un crecimiento del consumo de nuevos productos que llegan de ese comercio internacional. De ahí la extensión notable en los mercados europeos de materias como el azúcar, el té o de prendas de vestir asiáticas, otro de los efectos generados por el incremento del comercio y las formas de explotación que facilita el dominio colonial. Veremos a continuación con más detalle los rasgos de este comercio en sus diferentes ámbitos regionales, tanto el atlántico como el asiático, y acabaremos exponiendo una de las tesis que lo enlaza con los temas siguientes, que es el de por qué fue Inglaterra y no China la cuna de la industrialización, tesis que algunos autores la identifican con el inicio de la gran divergencia entre Europa y el resto del mundo. El siglo XVIII está caracterizado por un periodo de crecimiento demográfico generalizado. Como se observa en la tabla inferior de la diapositiva, en todo el mundo se incrementan los índices de población y de Producto Bruto. En buena medida responde nuevamente a pautas agrarias extensivas, fundamentalmente a través de la expansión de la superficie cultivada y de la utilización de más población para incrementar la producción. Buena parte de Europa se está recuperando de la crisis que se había iniciado a fines del siglo XVI y por tanto vuelve a retomar el ciclo de crecimiento. Nuevas zonas roturadas que se ocupan con el cultivo de cereales y alientan el aumento de población, pero cuya tendencia reduce los pastos para el ganado que proporcionan el abono necesario y con ello de nuevo se anuncian los rendimientos decrecientes y los techos malthusianos. En general, no hay aumento de la productividad de las explotaciones debido al mantenimiento de técnicas rudimentarias y la escasez de abono, adecuándose las rotaciones y los barbechos a los condicionantes ecológicos que marcan las lluvias estacionales en cada zona. La expansión se observa también en Asia, donde China consigue poner en cultivo grandes extensiones, y en América, donde se produce el auge del sistema de plantación con la extensión de cultivos como azúcar, café, cacao, algodón, etc., desbrozando grandes espacios utilizando mano de obra esclava. Al mismo tiempo, se extienden las haciendas ganaderas en zonas de pradera y semiáridas, combinando esta actividad con la explotación cerealista en las zonas más favorables. Pero el crecimiento agrario también tiene algunos elementos intensivos que mejoran la producción de los terrenos, derivados de la interconexión de los mercados. En unos casos a través de la siembra de productos foráneos que generan más rendimiento. Es el caso de la expansión por algunas zonas europeas del maíz, cereal de origen americano que eleva la producción en el norte de la península ibérica o en el norte de Italia, por ejemplo. También se extiende el maíz y la patata en Asia y concretamente en algunas zonas de China. En África, a pesar del continuo drenaje de la población esclava hacia América, el siglo XVIII logra un aumento de población a través de la expansión del cultivo de la mandioca procedente de América y extendida por los trópicos. Estas formas intensivas se complementan con la expansión de la agricultura de irrigación, en el caso del arroz en China, y la aplicación de una mayor cantidad de fertilizante. Todo ello con unos resultados evidentes en forma de un aumento sustancial de población. Su crecimiento no genera acumulación, ya que los incrementos de población se comen los aumentos de producción de estos terrenos, de modo que a la vez se estrecha la cantidad de tierra disponible sometida a una labor más intensiva. El campesinado europeo en general, en su mayoría pequeños arrendatarios, con este modelo extensivo sigue orientando su producción hacia la subsistencia, ya que parte de sus ingresos se destina al pago de impuestos y rentas para los propietarios, sin que éstos la reinviertan en la explotación. Por ello, dispone de muy poco margen para mejorar la producción y queda expuesto a las malas cosechas y epidemias que provocan las crisis cíclicas de mortalidad. Las formas de dependencia campesina son incluso más onerosas en la zona centro-oriental de Europa, donde se ha reforzado la servidumbre y el campesinado sigue haciendo frente a las prestaciones en trabajo en las fincas señoriales. Sin embargo, en Europa noroccidental se produce una transformación hacia una agricultura orientada al mercado y con una tendencia creciente de incorporación de mejoras técnicas que rompen los sistemas tradicionales de cultivo y generan beneficios que se reinvierten en las explotaciones. Es el caso de la agricultura convertible en Inglaterra, cuyo mejor ejemplo es el sistema Norfolk, que consiste en la combinación de cultivos de forma que se elimina el barbecho y permite tanto la obtención de alimentos para la población como forraje para el ganado,
de forma que se obtiene una gran cantidad de abono que mejora los rendimientos de los cereales y un incremento notable de la cabaña que proporciona materia prima como por ejemplo la lana para la industria. Los resultados de este proceso permiten aumentar la población por la mayor cantidad de alimentos, pero también se da junto a transformaciones en los sistemas de propiedad, que consolidan grandes explotaciones donde se establecen criterios de propiedad privada plena, eliminando las prácticas comunitarias, donde el propietario utiliza mano de obra asalariada, dando pie a la expansión del capitalismo agrario en Inglaterra. Hemos dicho que esta etapa representa la madurez del capitalismo comercial europeo, de la mano de las políticas mercantilistas y también de la formación de un mercado mundial, donde Europa actúa como intermediario. El aumento del volumen del comercio internacional se da principalmente dentro de las fronteras europeas, donde los productos circulan por los mercados tradicionales situados en el Báltico, el Mediterráneo y la costa europea del Atlántico y Mar del Norte. Pero el crecimiento del comercio intercontinental también es significativo, sobre todo en el ámbito del Océano Atlántico. El protagonismo creciente de los europeos impulsa las actividades manufactureras que nutren la circulación. Así, los comerciantes entran en la esfera de la producción a través de su contacto con los productores mediante la cesión de materias primas, a cambio de lo cual les pagan por obra una vez hecha. Estos comerciantes se dirigen al medio rural, donde fomentan la manufactura doméstica, que permite a los campesinos y sus familias realizar labores añadidas al trabajo agrícola, lo que genera ingresos complementarios en la unidad familiar y abarata el producto final, del que se benefician los comerciantes, que eluden así también las normas gremiales de la artesanía urbana. Los bienes producidos son de inferior calidad a los de los gremios y su destino son los mercados coloniales, textiles, objetos de metal, avalorios diversos, etc. Muchas zonas en las Islas Británicas y el continente se integran en este sistema protoindustrial que tiene importantes efectos, como por ejemplo el aumento de la natalidad derivado del incremento de las rentas familiares que permiten el adelanto en la edad del matrimonio, o la constitución de distritos rurales donde parte de la población deja la agricultura y se orienta hacia la especialización manufacturera. La intensificación del trabajo es lo que ha llevado a calificar a Jean Debré como revolución industriosa. Los trabajadores también se integran en el circuito mercantil de la mano de su papel como consumidores, elevando la demanda de productos de consumo. El crecimiento de la manufactura también se observa en las ciudades, que atrae emigrantes rurales, sobre todo en los puertos de la costa atlántica y del Mar del Norte, donde los salarios son más elevados, asociados al notable crecimiento de las actividades relacionadas con el comercio colonial, construcción naval, serrerías y astilleros, fabricación de pertrechos y centros de transformación de alimentos como refinerías de azúcar o destilerías de alcohol y fábricas de cerveza. El aumento de la renta familiar en el caso de la Europa noroccidental experimenta entre amplias capas de la población una tendencia creciente de consumo que se observa tanto en los bienes muebles que se acumulan en los hogares, como textiles, menaje del hogar, etc., como en los productos coloniales cada vez más demandados, caso del azúcar, té o café. En los países mediterráneos la industria es más débil y en muchos casos tiene una arraigada vinculación con la organización gremial. De ahí que sean poco competitivas y se orientan a mercados protegidos. En España la principal industria es la textilanera, con algunos centros importantes, pero que atienden a la demanda del mercado interior. La monarquía también fomenta actividades como las fábricas reales, copiando el modelo que instaura Colbert en Francia durante el siglo anterior. Mercancías orientadas a satisfacer demandas del ejército o de productos de lujo como porcelana, textiles para la nobleza, etc. Hablábamos de que el comercio mundial experimenta un auge espectacular. Los estados toman la iniciativa para intervenir y estimular el aumento de la marina mercante y el establecimiento de compañías monopolísticas. Como observamos en el mapa 5.1 de los apuntes, el comercio mundial queda conectado por todos los continentes de la mano de los europeos. De este comercio sobresalen dos ámbitos principales: el comercio atlántico con África y América y el asiático por el Océano Índico. También hay un flujo que enlaza Asia y América por el Pacífico,
a través del denominado Galeón de Manila, aunque su importancia es muy secundaria frente a los dos anteriores. El comercio atlántico crece rápidamente durante este periodo de la mano de la extensión de la agricultura de plantación, orientada a la producción de artículos con una gran demanda que llevan consigo el empleo de una gran cantidad de mano de obra. Como habíamos dicho anteriormente, la demanda europea de azúcar, cacao y algodón estimula el crecimiento de las tierras de cultivo en el Caribe y otras zonas del continente. La mano de obra se consigue con la importación de esclavos africanos, cuyo tráfico representa un excelente negocio para los intermediarios europeos que los venden con enormes beneficios en América. Las principales potencias intervienen en este tráfico, que alcanza en el siglo XVIII su mayor intensidad. Por otra parte, los comerciantes europeos se enlazan con los puertos africanos, donde descargan manufacturas de diversa índole: textiles, armas, bebidas alcohólicas, útiles metálicos, abalorios, etc. El esquema que provoca este conjunto de tráficos ha sido denominado de forma sintética comercio triangular, como aparece en la diapositiva en la parte inferior izquierda, aunque el sistema comercial que se desarrolla en el Atlántico es más complejo y se articula también con otras partes de América que producen metales preciosos, productos ganaderos, pescado, productos forestales, etc. Los beneficios de la economía atlántica permiten una fuerte acumulación del capital comercial y el acceso a productos como el algodón, que serán muy importantes en el futuro desarrollo industrial. Como hemos dicho anteriormente, Asia era el continente que destacaba por su población y producto, y buena parte de los intercambios se realizaban entre los puertos del Índico y el Mar de la China. En este siglo, Europa incrementó aproximadamente por 4 el valor de su comercio con Asia, incremento notable, aunque inferior al del ámbito atlántico. A lo largo de este periodo cambió su composición y algunos de sus rasgos principales con relación a los siglos anteriores. En primer lugar, descendió el porcentaje de las especias y pimienta, que habían sido los principales rubros de las importaciones europeas, y aumentaron los textiles y la seda. También aumentaron otros productos, como por ejemplo el té, de la mano de la expansión de su consumo en Europa. En cuanto a los textiles, buena parte eran reexportados a África, ya que se calcula que representaban en torno a un 27% del valor de las exportaciones totales de los europeos a dicho continente. La mayor parte del comercio asiático con destino a Europa fue llevado a cabo por holandeses y británicos, aunque también participaban otros países, aunque en mucha menor medida. Los británicos, a través de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, consiguieron desplazar progresivamente a sus rivales, sobre todo tras las guerras y conflictos que mantenían, como por ejemplo la de los 7 años contra Francia, que tuvo lugar entre 1756 y 1763. Los saldos de la balanza comercial de Europa con Asia, al no tener contraprestación con otros productos, debían ser satisfechos principalmente en metales preciosos. Estos movimientos de oro y sobre todo plata procedían de América y pasaban por Europa antes de recalar en la India y China. Sin embargo, la estrategia de los europeos buscó la manera de reducir el drenaje de metales preciosos, y Gran Bretaña lo consiguió en buena medida desde mediados del siglo XVIII, cuando tomó el control político de buena parte de la India, de la que aprovechó su sistema fiscal y la intervención directa en el comercio interno asiático a través de la exportación de opio producido en la India hacia el mercado chino. Con ello, se invirtió el saldo de comercio, ya que si entre 1719 y 1762 más del 70% del valor de las exportaciones inglesas hacia China eran metales preciosos, entre 1763 y 1803 había caído a menos del 30%, principalmente por el aumento de las exportaciones del opio indio. Kenneth Pomeranz publicó un trabajo comparado entre Europa y China titulado La Gran Divergencia. Según Pomeranz, Europa y China tenían durante el siglo XVIII niveles equiparables de renta, mercados similares en su nivel de eficiencia y unos estados que proporcionaban bienes públicos para evitar catástrofes y hambrunas. Las zonas más desarrolladas de China podían asimilarse a las inglesas. Inglaterra había adquirido unos rasgos de economía orgánica avanzada con el desarrollo de un sector agrario que permitía una mayor cantidad de ganado de labor en las explotaciones, lo que suministraba un suplemento de fertilizante. De igual modo, algunas zonas de China gozaban de una productividad comparable y un grado de crecimiento similar. Pero según Pomeranz, había dos diferencias importantes
que permitieron a Inglaterra y posteriormente a Europa dar el salto de la industrialización y abrir una brecha cada vez más profunda durante el siglo XIX, salvando los techos de la economía orgánica e iniciando la fase del crecimiento industrial. En primer lugar, a través de la energía utilizada. Desde mediados del siglo XVII, Inglaterra intensifica rápidamente el consumo de carbón mineral, que pasa de representar un 30% del consumo a superar a comienzos del XIX más del 70% del consumo total de la energía. La disponibilidad de carbón barato y asequible será un elemento fundamental para marcar las diferencias y romper los límites ecológicos del crecimiento orgánico. El otro elemento diferencial son las colonias, que representan una ampliación de tierra donde podían extender los cultivos sin los temores a la catástrofe malthusiana. Las colonias, con una disponibilidad enorme de superficie agraria, permitió un suministro flexible de materias primas, como el caso del algodón, que no competía con la tierra en Inglaterra y además contaba también con una mano de obra muy barata. Los ingleses tenían buenas fuentes de acumulación de capital, en concreto buena parte de lo obtenido en el comercio colonial. En este sentido, hay que incluir la tesis de Eric Williams, que relaciona la acumulación derivada del tráfico y explotación esclavista con el desarrollo del capitalismo industrial. Tesis también heredera de la acumulación primitiva apuntada por Marx. En resumen, energía abundante, un amplio territorio colonial que suministraba alimentos y materias primas y capital. Frente a este modelo, China se encontraba cada vez más cerca de los límites ecológicos que imponía una economía orgánica cerrada, donde combustible, alimento y vestido competían entre sí por el espacio, que se resolvía con la intensificación del trabajo humano. Solo faltaba la chispa de la innovación para que en Inglaterra se pudiera dar el salto. Pero esto ya forma parte del tema siguiente.